Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 16. Los dos porteros de Vaikunta, Jaya y Vijaya, maldecido por los sabios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Bienvenida Yvonne a tu primera clase de Srimad Bhagavatam. Cualquier duda ahí nos preguntas. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Es una larga lectura de mucho tiempo, pero siempre hay reflexiones importantes y cualquier cosa puedes comentar. ¿M? Sí, muchas gracias. Ayer leímos cómo los cuatro Kumara escucharon al Señor, permanecieron sumisos y no lo pudieron entender muy bien. Entonces leímos lo siguiente: debe entenderse que nadie puede superar la forma en que habla la Suprema Personalidad de Dios. No hay diferencia entre la persona suprema y su discurso, pues está situado en el nivel absoluto. Los sabios intentaron entender con gran atención la palabra del Señor Supremo, pero aunque su discurso fue muy conciso y repleto de significado, los sabios no pudieron entender completamente qué era lo que estaba diciendo. No pudieron entender ni siquiera el significado del discurso o qué quería hacer el Señor. Ni pudieron tampoco entender si el Señor estaba enfadado o complacido con ello. Entonces aquí estamos en una situación en que en el mundo espiritual llegan estos grandes sabios y los porteros del mundo espiritual no los dejan entrar porque ellos tenían cuerpo de niños. Entonces, bueno, ahí es una pequeña introducción para Ivonne. Hubo una pequeña, bueno, hubo una grande dificultad donde los sabios se resintieron, maldicieron a los porteros y la divinidad, el Señor Supremo mismo, vino a hacer esta mediación, mostrando muchísima humildad y muchísimo amor por sus devotos. Buenos días, Triadish, Jai Sri Radhe. Vamos, Reverencia, Madre. gracias. Haribol, buen día. Buenos días. Entonces vamos a seguir con el texto 19. También si después alguien quiere leer, puede ser con sánscrito o sin sánscrito, no hay problema. Ahí. Texto 19. Taranti yanyasa mrityum nivrittayad anugrahat yoginasa bhavankin swid anugrietayat parai. Voy a poner el texto en el chat por si el libro está en línea, entonces todos lo pueden seguir. Entonces aquí siguen hablando los cuatro Kumara. Místicos y trascendentalistas, por la misericordia del Señor, cruzan la esencia al suspender todo deseo material, de modo que no es posible que el Señor Supremo reciba el favor de nadie. Significado por Srila Prabhupada. A menos que se cuente con la gracia del Señor Supremo, no se puede cruzar el océano de la nesencia, de repetidos nacimientos y muertes. Aquí se afirma que los yoyo místicos cruzan la nesencia por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Hay muchos tipos de místicos como son el Karmi Yogi, el Jnana Yogi, el Dhyana Yogi y el Bhakti Yogi. En concreto, los karmis están tras el favor de los semidioses. Los gyanis quieren llegar a ser uno con la suprema verdad absoluta y los yogis se satisfacen simplemente
con una visión parcial de la suprema personalidad de Dios Paramatma. Y en última instancia, con ser uno con Él. Pero los bhaktas, los devotos, quieren la compañía de la suprema personalidad de Dios eternamente y servirle. Ya se ha reconocido que el Señor es eterno y que quienes quieren el favor del Señor Supremo para siempre son también eternos. Por eso aquí yogis quiere decir devotos. Por la misericordia del Señor, los devotos pueden atravesar fácilmente la nesencia del nacimiento y la muerte y alcanzar la morada eterna del Señor. De modo que el Señor no necesita del favor de nadie, porque nadie es igual ni superior a Él. En realidad, todos necesitan la gracia del Señor para entender con éxito su misión como humanos. Así como mencionamos que mismo la diosa de la fortuna, que buscan a los, que es muy buscada por los semidioses y para todas las personas, siempre se ocupa a ofrecer servicio a los pies del loto del Señor. Así que nadie, en realidad, Él no necesita nada, ni siquiera necesita la comida que le ofrecemos. Él solo se alimenta del amor que le damos, de la relación con devoción. Eso es lo único que Él le hace falta, de alguna manera. Así que por un lado, Él no necesita nada de nosotros, pero por el otro, Él se siente incompleto sin nuestro amor. ¿Hay algún comentario? No, Mati, pero qué lindo escucharlo, ¿cierto? Porque, claro, uno siempre piensa que le está ofrendando a Krishna, pero realmente es como, ¿cierto? Qué bueno saber que somos nosotros los que realmente necesitamos de él. Sí, Él nos ocupa en servicio porque es la manera de... Es como un niño, a veces le lleva una fruta a los papás o una flor y ellos lo aceptan. No es que lo necesiten en realidad, no necesitan nada, pero esa actitud de querer entregarle algo, eso enriquece la relación. Claro, gracias. Sí, es verdad, a veces pasa que a veces se piden oraciones, por ejemplo. Mi maestro, como tiene problemas de salud, Ajá, siempre piden oraciones, siempre recomienda cumplir bien con la ronda, los principios, dar vuelta a Tulasi. Y yo a veces pienso, pero mi guru es tan querido por Krishna, en realidad no necesita nada. ¿Qué soy yo para ofrecerle algo, no? Pero de todas maneras, hay que entender que ocuparnos en esa actitud de servir, mismo si a ellos tal vez no le importa, no les hace falta, pero a nosotros sí, necesitamos siempre estar atentos en nuestra actividad, en nuestra práctica espiritual. ya. Muy bien. ¿Quién quiere leer el texto 20? ¿O sigo yo? Triadish, ¿siempre listo o andas ocupado? Llegó Norma también. Hola, Norma. Buenos Cuando días, quieras, padre. bajo la mano. Gracias, Triadish. Seguimos con el texto 20. ¿O leo yo un poco más? ¿Querías que lea? Ah, sí, está Ah, bien. bueno, mucha calpa a todos. Hare Krishna, gracias. Ay, Por el servicio. Texto 20. Yambai budir upayati anuvelam anyair artatir viha swa sirasa tapada retuna
Tayar pitang grikritulasinabadamo damo. Lokang madhuvrata pater ivakamayana. La diosa de la fortuna, Lashmi, el polvo de cuyos pies otros llevan sobre sus cabezas, actúa como sirvienta tuya, tal como se le ha designado, pues desea ardientemente obtener un lugar en la morada del rey de las abejas, que revolotea alrededor de la fresca guirnalda de las hojas de tulsi ofrecidos a tus pies por algún bendito devoto. Significado. Como se ha descrito anteriormente, Tulasi ha llegado a conseguir todas las cualidades superiores por el hecho de ser puesta a los pies del loto del Señor. La comparación que aquí se hace es muy hermosa. Del mismo modo que el rey de las abejas revolotea alrededor de las hojas de Tulsi, ofrecidas a los pies del loto del Señor, también Lashmi, la diosa que buscan semidioses, brahmanas, vaishnavas y el resto de las personas, siempre se ocupa en ofrecer servicio a los pies del loto del Señor. La conclusión es que nadie puede ser el benefactor del Señor. Todos son, en realidad, sirvientes de los sirvientes del Señor. Por eso sufrimos en este mundo cuando queremos ser los jefes, los controladores. No es nuestra naturaleza. Entonces la felicidad está en el compartir, en el servir a otros, en la solidaridad. Sí, hay muchos. Esa es la esencia de todo el conocimiento en este mundo material, que no somos los controladores y nuestra única felicidad está en ser objeto de disfrute de la divinidad suprema, del Señor Supremo. Si lo complacemos a Él, vamos a estar felices. Si lo servimos, si servimos a los demás también, a todas las entidades vivientes, experimentamos esa felicidad, porque Él se complace mucho. Pero de lo contrario, querer estar en el centro, como leíamos anoche, ¿no? Estamos leyendo en el centro del escenario, nos trae mucha frustración, expectativa, muchos conflictos, porque no es nuestra posición y no es nuestra naturaleza. Como dice Srila Prabhupada, todos en realidad somos sirvientes de los sirvientes del Señor. Y lo importante que es el acompañamiento para el entendimiento verdadero de las escrituras, en especial en este caso. Si no fuera por la misericordia de Srila Prabhupada, que en sus éxtasis, llamémoslos así, sus significados, el entender la intencionalidad de dónde está dirigido, por ejemplo, cada verso, fuera difícil entender. Por eso servirle o acompañarse y atenderle a un devoto que nos asiste es muy importante en nuestro desarrollo espiritual. Sí, muchas gracias. Ujú. ¿Seguimos? Continuemos. Continuamos. Yastam vivik tapchatair anuvartamanam matyadriyat parama bhagavat prasangaha satam dvijamnupatapungya rajaha punataha srivatsalok lakshma ki agavaga bhagavanstvam. Oh Señor, te apegas en exceso a las actividades de tus devotos puros, pero nunca te apegas a la diosa de la fortuna que, sin cesar, se ocupa en tu amoroso servicio trascendental. ¿Cómo va entonces a purificarte el polvo del camino que recorren los brahmanas? ¿Y cómo pueden las marcas de Srivatsa, de tu pecho, volverse glorioso o darte buena fortuna? Significado. En la Brahma Samhita
Se dice que muchos cientos de miles de diosas de la fortuna sirven siempre al Señor en su planeta Vaikunta, pero por su actitud de renuncia hacia toda opulencia, no está apegado a ninguna de ellas. El Señor tiene 6 opulencias: riqueza ilimitada, fama ilimitada, fuerza ilimitada, belleza ilimitada, conocimiento ilimitado y renunciación ilimitada. Todos los semidioses y las restantes entidades vivientes adoran a Lashmi, la diosa de la fortuna, nada más que para conseguir su favor. Pero el Señor nunca se apega a ella, porque puede crear un número ilimitado de tales diosas para su servicio trascendental. La diosa de la fortuna, Lashmi, a veces envidia a las hojas de Tulasi, que se ponen a los pies del loto del Señor, pues permanecen fijas y no se mueven. Mientras que Lashmi, aunque reside en el pecho del Señor, tiene que a veces que complacer a otros devotos que oran en busca de su favor. Lashmi a veces tiene que ir a satisfacer a sus numerosos devotos, pero las hojas de Tulasi nunca abandonan su posición y el Señor aprecia más. Por lo tanto, el servicio a Tulasi nunca abandonan su posición y el Señor aprecia más. Y el Señor aprecia más, por lo tanto, el servicio de Tulsi que el servicio de Lashmi. En consecuencia, cuando el Señor dice que Lashmi no le deja debido a la misericordia sin causa de los brahmanas, podemos comprender que Lashmi se ve atraída a la opulencia del Señor y no por las bendiciones que los brahmanas le dirigen. La opulencia del Señor no depende de la misericordia de nadie. Él goza siempre de autosuficiencia. Cuando el Señor declara que su opulencia se debe a la bendición de los brahmanas y vaishnavas, lo hace únicamente para enseñar a los demás que deben ofrecer respeto a los brahmanas y vaishnavas, los devotos del Señor. Lo importante del respeto, ¿no? Podemos resaltar eso, tal vez, Madre Tibia, en la interacción entre los vaishnavas, los brahmanas, así como la diosa Lashmi. Aunque tiene que alejarse, respeta la posición y exalza la posición de las hojas de Tulasi. Así los devotos también apreciamos cualquier esfuerzo, por más pequeño que sea, que pueda ayudar a llevarle este conocimiento a otros, como la distribución de libros o cosas por el estilo, que parecerían simples, pero son que satisfacen mucho a nuestro maestro espiritual, a nuestro Guru Acharya, a Srila Prabhupada. Digo, como un comentario, tal vez quieras ahondar un poco más. Se te fue la voz, Madre Divya. Estás con el Vamos teléfono. a abrir, sí, voy a abrir el micrófono, es que estábamos en la cocina aquí con Lakshmana. Ya. Sí, aquí vemos que el Señor Supremo no está interesado, no está apegado a la riqueza, a la opulencia, ¿verdad? O sea, él demuestra eso con su ejemplo. Por supuesto, la diosa de la fortuna emana de su energía interior, de Radharani, y la diosa de la fortuna es muy querida porque sirve a su devoto, pero al mismo tiempo él demuestra ese desapego de la opulencia. Y vemos que están en su seis opulencia, que él tiene absolutamente todo: riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento ilimitado, y también tiene renunciación ilimitada. Entonces, esa es la gloria de su opulencia, que él tiene absolutamente todo y al mismo tiempo está desapegado de todo. Entonces, aquí vemos diferentes aspectos de
de amor que él tiene por su devoto. Y él no es que quiere a la diosa Lakshmi por su opulencia, él no necesita esa opulencia. Y ella es la más afortunada también porque siempre está ahí masajeando sus pies de loto y también lo está cuidando mucho. Hay pasatiempo muy hermoso donde ella lo cuida, ¿no? Cuida su bienestar y su relación. Pero aquí vemos que como Tulasi nunca abandona su posición y por ser así tan dedicada y tan constante, también es muy apegada al Señor Supremo. Entonces Krishna de alguna manera valora a todo tipo de servicio, mismo que aparentemente hay a veces cierta competencia o cierta, ¿no?, diferencia, pero al mismo tiempo, imagínense, ¿no?, la diosa de la fortuna. En el Ratha Yatra en Jagannath Puri, en el Chaitanya Charitamrita se hablan esos pasatiempos. ¿Te recuerdas, Draupadi, que leímos cuando terminamos? Cuando la diosa de la fortuna lo regaña a Jagannath porque se fue más tiempo de lo que él dijo, ¿no? Por ejemplo, él le dijo, me voy 2 o 3 días allá a Kurukshetra y se quedó más tiempo y llegó, entonces llega en un palanquín Lakshmi Devi con todas sus asociadas y vienen a regañarlo. Entonces es así como también en el pasatiempo cuando Bhrigu Muni pateó el pecho del Señor para ver quién era más tolerante de de las tres deidades principales, Brahma, Vishnu y Shiva. Es también un pasatiempo muy hermoso donde el Señor Krishna le pide perdón, te habrás lastimado los pies por patear mi pecho y tomó esa actitud humilde, pero la diosa Lakshmi se enojó bastante. Hasta ahí ella agarró y se fue. Y Vaikunta tuvo un momento de ruina también porque ella dejó ese lugar y ahí se repitieron otro pasatiempo como el de Balaji, y etcétera, donde hasta Krishna se endeudó y tuvo que pedir un préstamo a Kubera, etcétera, ¿no? Entonces hay una relación muy hermosa con la diosa de la fortuna, pero también, ella también es la esposa del señor Nishingadeva. Y se explica que en el sur de la India, ahí es una tribu de donde ella viene y representa ese aspecto guerrero de la diosa de la fortuna. Entonces son muchas relaciones muy hermosas que hay entre el Señor y su devoto en sus diferentes pasatiempos. Pero él está desapegado de toda opulencia, de todos los aspectos materiales que uno le puede ofrecer, él solo lo hace para ocuparnos en servicio, como ven. Y sí, el Señor se deja controlar por el amor de su devoto. Por eso también para conseguir el bhakti no es para nada fácil. Hay que esforzarse mucho, ser muy dedicado y entrar en ese humor. Muy bien. ¿Comentarios o seguimos con el texto 22? Texto 22. Dharmasyate bhagavatas triyuga triviha swaha padvischara charam idam dvija devartam munambritam tadavigati rajastamascha satuenano varadaya tanuva nirasya. Oh Señor, tú eres la personificación de toda religión. Por eso te manifiestas en 3 milenios y de esa manera proteges este universo que consiste en seres animados e inanimados. Por tu gracia, que es de bondad pura y otorga toda bendición, ten la bondad de apartar los elementos de rayas y tamas por el bien de los semidioses y los nacidos 2 veces.
Significado. El apelativo que recibe aquí el Señor es Triyuga, aquel que aparece en 3 milenios, que son los yugas Satya, Dwapara y Treta. No se alude a que aparezca en el 4 milenio. Ahí sería Chatur Yuga, Ujú. Kali Yuga. En las escrituras védicas se describe que en Kali Yuga aparece como Chan Avatar, una encarnación, pero no como una encarnación manifiesta. En los otros yugas, sin embargo, el Señor es una encarnación manifiesta y por eso recibe aquí el apelativo de Tri Yuga, el Señor que aparece en los 3 yugas. Sridhar Swami describe Tri Yuga de la siguiente manera. Yuga quiere decir pareja y Tri quiere decir 3. El Señor se manifiesta como 3 parejas mediante sus 6 opulencias, o sea, tres pares de opulencias. De esta manera se le puede asignar el apelativo de Triyuga. El Señor es la personalidad de los principios religiosos. En tres milenios, los principios de la religión se ven protegidos por 3 tipos de cultivo espiritual, a saber, la austeridad, limpieza y misericordia. También se llama al Señor Triyuga en este sentido. En la era de Kali, estos 3 requisitos del cultivo espiritual prácticamente no existen. Pero el Señor es tan bondadoso que, a pesar de carecer Kali Yuga de estas 3 cualidades espirituales, Él viene y protege a la población de esta era en su encarnación encubierta de Sri Chaitanya. Se dice de esta encarnación de Sri Chaitanya que es encubierta porque, aunque él es Krishna mismo, se presenta como un devoto de Krishna, no como directamente Krishna. Por lo tanto, los devotos oran a Sri Chaitanya para que elimine su carga de pasión e ignorancia, los atributos más visibles de este yuga. En el movimiento para la conciencia de Krishna, la persona se purifica de las modalidades de la pasión y la ignorancia mediante el canto del santo nombre del Señor. Hare Krishna, tal como introdujo Sri Chaitanya. Los 4 Kumaras sabían que estaban situados en la modalidad de la pasión y la ignorancia, porque aunque estaban en Vaikunta, querían maldecir a devotos del Señor. Conscientes de su propia debilidad, oraron al Señor para que eliminase la pasión y la ignorancia que aún en ellos persistían. Las 3 cualidades trascendentales, limpieza, austeridad y misericordia, son las cualidades de los nacidos 2 veces y de los semidioses. Aquellos que no están establecidos en la cualidad de la bondad no pueden aceptar estos 3 principios de la cultura espiritual. En consecuencia, hay 3 actividades que en el movimiento de la conciencia de Krishna se prohíben: la actividad sexual ilícita, la intoxicación y el consumo de alimentos que no sean prasad ofrecidos a Krishna. Estas 3 prohibiciones se basan en los principios de austeridad, limpieza y misericordia. Los devotos son misericordiosos porque tratan con benevolencia a los pobres animales, y limpios porque están libres de la contaminación de alimentos indeseables y hábitos indeseables. La austeridad está representada por la restricción en la vida sexual. Estos principios que se indican en las oraciones de los 4 Kumaras deben seguir los devotos dedicados al proceso de conciencia de Cristo. Entonces los 4 Kumaras sabían que estaban situados en la modalidad de la pasión y la ignorancia.
Imagínense, a pesar de estar en Vaikunta, el lugar de la armonía suprema, el lugar sin ansiedad, igual inmediatamente quisieron maldecir a esos devotos del Señor. Inmediatamente entraron en pasión al ser bloqueado. Claro, leímos cuando sucedió eso, leímos antes que eso fue porque le prohibieron la entrada para ver al Señor, entonces tenía una motivación también trascendental, pero de todas maneras ellos sabían muy bien que la actitud Vaishnava es ser humilde y sumiso, como cuando habíamos analizado eso, como cuando en India nos prohíben entrar a un templo a ver a la deidad como del señor Jagannath o otros templos que están en India que son solo para hindúes. La actitud no es ponerse a maldecir a los porteros que no nos dejan entrar. Más bien uno tiene que pensar, bueno, tal vez no merezco, como lo hacía Haridas Thakur, ¿no? No merezco ir a ver al Señor. Y de esa manera el señor Chaitanya iba personalmente a verlo. O sea, por eso también se explica que existen los Ratayatra, porque el Señor sale a ver a sus devotos. Mismo si en algunos templos no quieren que los devotos entren, pero Él es tan misericordioso que sale para que todo se beneficie a ver su sonrisa. Y bueno, este análisis de las triyugas y ese análisis tan importante de nuestro camino espiritual, donde debemos desarrollar esas cualidades, la limpieza, la austeridad, la compasión, y eso lo hacemos tomando el voto de seguir los cuatro principios, como bien lo está explicando aquí Srila Prabhupada. Se basan en esos principios de austeridad, limpieza y misericordia. Eso es un voto que tomamos cuando queremos ponernos más serio en el camino espiritual. Y de alguna manera es algo simple porque es básico. Esas son necesidades básicas de todos los seres humanos y los seres animales, pero para elevar nuestra conciencia debemos de alguna manera hacer esos pequeños esfuerzos para desarrollar esa austeridad, compasión, limpieza y para elevar nuestra conciencia es indispensable tomar esos caminos, ¿no? ¿Cómo ves, Draupadi? Sí. Sí, es ¿Quieres leer, Draupadi? importante. Sí, es básico, ¿no? Si no, tenemos a nivel animal, claro, es todo comer, dormir, aparearse, defenderse, Ujú, pero para poder elevarnos a un nivel espiritual hay que elevarse de esas necesidades básicas que muchas veces las seguimos, o sea, son hábitos, malos hábitos que arrastramos de vidas inmemorables. sí. Alguien me decía hace 2 domingos que eso era muy, muy, muy difícil. Y yo le dije que al contrario, que si uno sigue los 4 principios, uno no se mete en problemas tampoco, porque era así como que, pues Sí, sí, pues no comes carne, te evitas enfermedades. Si lo vemos a nivel material, aparte de la compasión, si comes carne, pues hay mucha gente que le da cáncer y ella, y la persona misma dijo, ay, sí, ¿cómo se llama? La gota, o sea, todas las enfermedades que derivan, ¿no? Igual mezclado con la bebida, pues también causa problemas si uno bebe, se emborracha, este, mm, se droga, pueden salir pues hijos también no deseados, se enredan más con parejas indeseables, los juegos de azar, hay gente
que pierde hasta la casa y en pueblos hasta la esposa. O sea, todo eso, ¿no? De ahí también deriva, bueno, del alcoholismo, ¿no? El sexo ilícito, todo eso, ¿no? Y entre otras cosas, o ni siquiera, sin siquiera tampoco el alcohol. Entonces la persona dijo, ay, sí es cierto, todo eso. O sea, y la persona también le agregó más, o sea, y cosas de que no se me habían ocurrido aquí en mi cabeza, ¿no? Y digo, ves, o ¿Recuerdas? sea, si uno sigue los cuatro principios, uno piensa más las cosas que va a hacer y no se, Tiene es una más protección. difícil portarse mal que guardarse y seguir los cuatro principios. Sí, eso te recuerda que leímos. Shila Prabhupada Ajá. dijo, en realidad ir al infierno te trae mucho trabajo. Tienes que Ujú, robar, mentir, esconderte, hacer un montón de actividades que te causan a sí mismo mucha ansiedad, una vida muy sin paz, totalmente de ansiedad. Y todo eso para ir al infierno. ujú, Entonces, cumplir con el Dharma, con los caminos espirituales, nos trae una cierta bendición y una cierta tolerancia a todas las dificultades que de toda manera hay en este mundo, ¿no? Ujú. Pero hay una sí, protección superior. exacto. Eso le dijo Bhishmadeva en su lecho de flecha, le dijo a Yudhishthira, que se sentía culpable por toda la matanza de Kurukshetra. Y él le dijo, pero tú actuaste con el Dharma, con los principios religiosos, así que no tienes por qué lamentarte por eso y todo lo que uno haga basado en el Dharma, mismo que traiga consecuencia o traiga algún tipo de dificultades, igual está bendecido por el Señor. Sí, es verdad. ¿Ok? ¿Quién quiere seguir? ¿Cuál sigue? El 22, 23, madre. 23. Dice, Atuam tuyota makulam jadihat makupam koptabrisha swavarhanena sasunri tenam trahi evanan chati shivas tava deva panta loco grahijat rishavasyahi tatramanam. Oh Señor, tú eres el protector de los más elevados entre los nacidos dos veces. Si tú no les proteges ofreciendo adoración y palabras dulces, la gente en general que actúa fundamentándose en la fuerza y autoridad de tu señoría, ciertamente rechazará entonces el auspicioso sendero de la adoración. Significado. El propio Señor declara en el Bhagavad Gita que la gente en general imita las acciones y carácter de las grandes autoridades. Por lo tanto, se necesitan en la sociedad dirigentes de carácter ideal. Krishna, la suprema personalidad de Dios, descendió a este mundo material simplemente para mostrar el ejemplo de la autoridad perfecta, y la gente tiene que seguir su sendero. El mandamiento védico dice que no se puede entender la verdad absoluta por mera especulación mental o argumento lógico. Hay que seguir a las autoridades. Mahayano Yena Gata Sapantaha. Hay que seguir a las grandes autoridades de otra manera. Dependiendo solo de las escrituras, a veces somos descarriados por canallas, o bien no podemos entender o seguir los diversos mandamientos espirituales. El mejor camino consiste en seguir a las autoridades. Los cuatro sabios brahmanas declararon que Krishna es el protector natural de las vacas y los brahmanas. Go Brahmana Hitaya Cha. Cuando Krishna estaba en este planeta, dio un gran
dio un ejemplo práctico. Fue un pastorcillo de vacas y era muy respetuoso con los brahmanas y los devotos. Se afirma aquí también que los brahmanas son los mejores de los nacidos 2 veces. Brahmanas, chatrias y vaishyas, todos han nacido 2 veces, pero los brahmanas son los mejores. Cuando 2 personas pelean, cada una de ellas protege la parte superior de su cuerpo, la cabeza, los brazos, el estómago. Así también, para que la civilización humana se dé un avance verdadero, es necesario que se proteja de un modo especial. La mejor parte del cuerpo social, esto es, a los brahmanas, chatrias y vaishyas, la clase de hombres inteligente, la militar y la mercantil. No debe descuidarse la protección de los trabajadores, pero a las clases superiores debe brindárseles protección especial. De entre todas las clases de hombres debe brindarse una protección especial a los brahmanas y a los vaishnavas. Deben ser adorados. Cuando se les brinda protección es exactamente como adorar a Dios. No es protección exactamente, es un deber. Hay que adorar a brahmanas y vaishnavas, ofreciéndoles toda clase de dones y palabras dulces. Y si no se dispone de medios para ofrecer nada, al menos hay que emplear palabras dulces para apaciguarlos. El Señor en persona exhibió ante los Kumaras este comportamiento. Si los dirigentes no introducen este sistema, la civilización humana se perderá. Cuando no hay protección y trato especial para personas que son devotas del Señor y de inteligencia muy elevada en la vida espiritual, entonces la sociedad entera se pierde. La palabra Nanshakti indica que este tipo de civilización se degrada y aniquila completamente. El tipo de civilización que se recomienda se llama Devapata, que quiere decir el camino real de los semidioses. Los semidioses deben estar completamente fijos en servicio devocional o conciencia de Krishna. Este es el sendero auspicioso que hay que proteger. Si las autoridades o dirigentes de la sociedad no muestran hacia los brahmanas y vaishnavas un respeto especial y les ofrecen no solo dulces palabras, sino también toda clase de medios, el sendero del progreso de la civilización humana se perderá. El Señor quiso enseñar esto en persona y por eso ofreció tantas alabanzas a los Kumaras. Sí, es todo eso para darnos el ejemplo. Todo lo que hace el ejemplo. Sí. También él explica, ¿no? Qué cualidades uno tiene que tener para recibir respeto. Él menciona mucho a los brahmanas y también menciona mucho las cualidades que tienen que mostrar los brahmanas, los guías, los líderes. Y lo hace dando su propio ejemplo. Después, en la última parte de ese capítulo, vamos a ver cómo maneja todo este tema también, ¿no? Finalmente, ¿quién tiene la culpa? ¿Los Kumara, los porteros o el mismo señor? Y aquí ellos expresan, si tú no les proteges ofreciendo adoración y palabras dulces, la gente en general que actúa fundamentándose en la fuerza y autoridad de tu señoría, ¿cierto? Te rechazará. Entonces el auspicioso sendero de la adoración. Como que también ellos están muy agradecidos por la forma en que él los trató, ¿verdad? Vimos cómo él llegó con su sonrisa, el Señor, instruyéndole de una forma muy amorosa, tanto que los dejaron así confundidos.
Si los dirigentes, acá dice Srila Prabhupada, si los dirigentes no introducen este sistema, la civilización humana se perderá. Cuando no hay protección y trato especial para personas que son devotas del Señor y de inteligencia muy elevada en la vida espiritual, entonces la sociedad entera se pierde. Y hay que tener ese buen trato en general. Seguimos con todavía hay tiempo para el siguiente texto. ¿Quiere leer Triadish? Seguimos. Seguimos. Claro. Texto 24. Tate navistam iva satwa nider vidishtoha se man yanaya nija sakvitir utriktareha natavata tri aditaptervata vishwavartus tejaha satam tua avamtasya sate vinodaha. Traducción, querido Señor, tú nunca quieres que se destruya el sendero auspicioso, porque eres el depositario de toda bondad. Solo para beneficiar a la generalidad de la gente, destruyes el factor maligno con tu enorme potencia. Eres el propietario de las tres creaciones y sustentador de la totalidad del universo. Por eso que tu comportamiento sumiso no reduce tu potencia. Al contrario, con tu sumisión exhibes tus pasatiempos trascendentales. Significado. Si Krishna nunca ve rebajada su posición por convertirse en un pastorcillo o por ofrecer respeto a su dama brahmana o a sus demás devotos como Nanda Maharaj, Vasudev, Maharaj Yudhishthira y Kunti, la madre de los Pándavas. Todos sabían que él era la suprema personalidad de Dios y, a pesar de ello, su comportamiento era ejemplar. La suprema personalidad de Dios es Sach Chit Ananda Vigraha. Su forma es completamente espiritual, llena de bienaventuranza y conocimiento y es eterna. Como las entidades vivientes son sus partes integrales, también ellas en origen participan de la misma cualidad de forma eterna que el Señor. Pero cuando entran en contacto con Maya, la potencia material, su constitución existencial queda cubierta a causa del olvido. Este debe ser nuestro ánimo al tratar de entender el advenimiento de Sri Krishna. Como los Kumaras en las oraciones que le dirigen. Él es eternamente un pastorcillo en Vrindavan, eternamente el líder en la batalla de Kurukshetra y eternamente el opulento príncipe en Dwaraka y el amante de las doncellas de Vrindavan. Todas sus facetas están llenas de significado porque muestran a las almas condicionadas que han olvidado su relación con el Supremo sus verdaderas características, en lo que hace todo para que se beneficien. La fuerza que se desplegó en la batalla de Kurukshetra por el deseo de Krishna y por intermedio de Arjuna también era necesaria, porque cuando la gente se vuelve demasiado irreligiosa, se precisa fuerza. La no violencia en este contexto es falta de vergüenza. Sí, es como vemos muy seguido pues en el mundo material, todo el tiempo sucede eso, ¿no? Hay gobernantes abusivos o también en todo contexto hay abusos sobre las personas, sobre los animales, como se mencionó en los textos anteriores. Es un deber
la protección de los indefensos, ¿no? Y el texto hablaba anteriormente de los niños, las mujeres, los ancianos, los monjes necesitan ser protección, las vacas también, los animales. Entonces, en este mundo material hay ese abuso constantemente porque el mundo está regido ahora por la energía de la codicia. Entonces, Srila Prabhupada aquí explica muy bien, dice, la no violencia en ese contexto es falta de vergüenza. Y, y a Krishna no tiene ego falso, no le importa mostrar y tomar papeles de sumisión. Por ejemplo, con Arjuna tomó el papel del que maneja el carruaje, ¿verdad? Del chofer. También con la familia de los Pándava y los Kuru, él fue tomando un papel de mediación. O sea, mismo muchas veces le faltan el respeto por tomar papeles inocente o de sirviente, como cuando mismo Indra quiso destruir a Brindavan, menospreciando la posición de Krishna, porque tenía ese papel de un niño. Y el mismo señor Brahma después robó los pastorcillos pensando que Krishna era un niño ordinario. Por eso en sí el bhakti, esa relación tan personal con la divinidad, con Dios, no es algo fácil. Eh, para desarrollar esa devoción hay que entender todos esos aspectos del Señor, sin ser igualado, ¿no? Como se diría, ¿verdad? Si no, es muy fácil para nosotros ser unos igualados. Por eso la primera relación que hay con la divinidad es de temor. Él necesita mostrar su potencia para que nuestra naturaleza malandra se apacigüe. Si no, si hubiera una anarquía total, sería toda una lucha de ego, de explotación en este mundo. No estamos maduros como para tener unas relaciones de respeto, de amor y de confianza por la naturaleza misma por la que estamos aquí, de querer ser los jefes, de querer ser Dios, explotar o controlar a otro. Entonces, de alguna manera, debido a nuestro ego, la relación con Dios se manifiesta a través del temor. Y es el primer paso, ¿no? Cuando entendemos que está el rayo, que está la tormenta, están los terremotos. Ese es el primer paso a entender que hay alguien superior. Y ahí es cuando empieza uno a aceptar que no somos los controladores. Entonces, bonito el texto, que a pesar de él tomar todos estos papeles, juguetón, de protección, y también a veces también huye del campo de batalla o se muestra más débil que su hermano Balaram. Lo hace todo para demostrar también su renuncia, su desapego. Como ven, tu sumisión exhibe tu pasatiempo trascendentales. Y acá dice el texto, tu comportamiento sumiso no reduce tu potencia. Porque Él es increíble, siendo el Señor el más potente de todos, Él va a la puerta ahí donde se están peleando y no impone su autoridad. No dice, aquí se acabó, mando yo, se tranquilizan. No, al contrario, Él llega sonriente, empieza a hablar con uno, con el otro, los escucha, analiza la situación y Él demuestra mucha preocupación para sus invitados, los Kumara, pero sobre todo para sus devotos porteros. Creo que una vez más nos da el ejemplo de cómo también tiene que actuar un líder, un guía, pues claro,
A veces dicen, cuando eres muy bueno, las personas no te respetan, después se aprovechan. Hay diferentes situaciones, pero no hay nada mejor que dar el mejor ejemplo. Eso es lo que más puede enseñar que maltratar, someter, etcétera. Pero como decía Triadish, también necesitamos entender que estamos aquí para ser corregidos. Lo ideal es hacer todo con amor, corregir con amor y tratar de tener esa actitud siempre. Y bueno, ese es un gran reto, poder llegar a tener esa actitud que muestra el Señor Supremo. Pero también vemos que Krishna se vuelve Nishinjadeva cuando ve explotación, maltrato, abuso. Entonces, también Srila Prabhupada lo acaba de decir. En este caso, la no violencia se vuelve una vergüenza si uno no actúa. Y bueno, todas estas enseñanzas nos demuestran eso ejemplo una y otra vez. Cuando también ultrajaron a Draupadi allá en el palacio antes de la batalla, Krishna apareció, pero ahí se decretó que todos iban a morir por esa gran ofensa. Así que bueno, el karma se reduce a educación, ¿no? Estamos aquí y podemos ser maltratados por situaciones materiales, pero es mejor ser educado por el mismo Señor y por el Maestro Espiritual y por los devotos. Lakshmana dice, ok. Ujú. ¿Qué dice Triadish? Sí, también ok. Sí, es mejor de hecho, cuando el maestro espiritual nos llama la atención, es realmente una forma de confianza y de compasión. Y cuando vemos que alguien nos quiere guiar para nuestro bien, mismo un padre, una madre, que nos guían bien con su ejemplo y a veces nos tienen que llamar la atención, hay que ver la intención, ¿no? De despertarnos, ¿verdad? De nuestras situaciones. Mm, ¿Cómo vamos? Último texto, el 25. Texto 25. Yambana yordamam adishavam vidate priting nuvata anuman mahi nirvalikam asma shubaya uchito drityatam sadando yena gasau vayam ayuk samahi kilvishena. Traducción, oh Señor, aceptamos sin duplicidad cualquier castigo que desees imponer a estas dos personas inocentes o también a nosotros. Entendemos que hemos maldecido a dos personas sin culpa. Significado: los sabios, los cuatro Kumaras, ahora desestiman la maldición que han hecho objeto a los porteros Jaya y Vijaya, porque ahora son conscientes de que las personas que están ocupadas al servir al Señor no pueden ser culpables en ninguna situación. Se dice que aquel que tiene fe implícita en el servicio al Señor o que está ocupando o se está ocupando en servicio amoroso trascendental, tiene todas las buenas cualidades de los semidioses. Por eso, el devoto está libre de faltas. Si a veces se observa que se está equivocando por accidente o por alguna disposición temporal, no se debe tomar muy en serio. Aquí se arrepienten de haber maldecido a Jai Vijay. Los Kumaras ahora piensan en relación a su posición en las modalidades de la pasión y la ignorancia y están preparados para aceptar del Señor cualquier tipo de castigo.
En términos generales, cuando tratemos con devotos, no debemos intentar descubrir faltas. En la Bhagavad Gita se confirma también que se debe considerar sadhu, persona santa, al devoto que fielmente sirve al Señor Supremo, incluso en caso de que se encuentre cometiendo un grave error. Por hábitos anteriores es posible que se cometa alguna equivocación, pero como está ocupado en el servicio del Señor, esa equivocación no debe tomarse muy en serio. Ya. Así retomamos este tema de si se ve, si a veces se observa que se está equivocado por accidente o por alguna disposición temporal. No se debe tomar esto muy en serio, ¿verdad? Si vemos que obviamente nosotros en sí, en nuestra condición, no deberíamos de juzgar a nadie, y menos a las personas ocupadas en trabajo misionero, en la vida espiritual, pero ya dependiendo del servicio que tengamos, también debemos de evaluar si las situaciones son accidentales o si es algo recurrente, ¿no? Que está pasando en la problemática del camino de cada quien. Ahora, si estamos en una situación de liderazgo, debemos de cuidar que el espacio que usamos para difundir el mensaje sea un espacio seguro, donde se da el buen ejemplo, donde se practica lo que predicamos. Entonces, ese es el tema siempre muy importante, evaluar si qué situaciones temporales, accidentales, a todos no pueden pasar. Se daba el ejemplo de la piscina. Una cosa es que uno se cae a la piscina, a la alberca, como dicen en México, y uno dice, ah, eso está muy bueno, me quedo nadando aquí, ¿no? Una caída que puede ser accidental, pero ahí te quedas y te quedas. O decir, uy, me caí a la piscina, a la alberca y me salgo inmediatamente y retomo mi camino espiritual. De alguna manera, siempre debemos de cuidarnos mucho de estas situaciones y lo vemos que están sucediendo así mismo en el mundo espiritual, en presencia de Krishna mismo. Ahí sí lo vimos también en todo el Mahabharata, en la batalla de Kurukshetra, muchas situaciones complicadas. Pero acá la grandeza de los cuatro Kumara es que su sumisión, ¿no? Todos nos podemos equivocar, la actitud en no siempre caer en defendernos, pero es la actitud de sumisión. Entonces dicen, aceptaremos sin duplicidad. O sea, tampoco lo van a aceptar a regañadientes ni con resentimiento. Van a aceptar sin duplicidad cualquier castigo que desees imponer a esas dos personas inocentes o también a nosotros. Y ellos mismos dicen, entendemos que hemos maldecido a dos personas sin culpa. Ah, Ujú. tal vez solo un detalle, porque esto sucede en muchas instituciones religiosas, en que sus miembros por eh, comportamientos que traemos de nuestras actividades anteriores, podemos incurrir en algún tipo de delito. Entonces, claro, nosotros estamos siempre dispuestos a abrazar con mucha generosidad que las personas se recompongan, pero lo que tengan que responder de tipo civil o legal, eso no nos convierte en cómplices. Si alguien comete un delito, tiene que ser responsable por sus actos, pero nosotros como almas espirituales estamos siempre ansiosos de que todos salgamos de la piscina en un sentido,
nos sequemos y sigamos adelante. Pero no por ello nos excluye, nos exime, ni nos vuelve cómplices, o en otros términos a veces hasta alcahuete, de algún acto en que tiene que ser sancionado o tiene que ser advertido, porque puede esto perjudicar su vida espiritual y la vida de otros. O sea, hay un límite en la parte formal, más en la parte espiritual, siempre estamos deseosos de que aún los más caídos, como yo especialmente, tengamos una oportunidad de recobrar nuestra um, racionalidad y dejar nuestras malas actividades y tratar de eh, desarrollar estas que aquí hablamos para un perfecto proceder y así avanzar en la vida espiritual. Muchas gracias, Triadi. Muy buena reflexión. Sí, nadie puede tirar la primera piedra y al mismo tiempo todos debemos forzarnos y levantarnos si nos caemos y dar un buen ejemplo, desarrollar esas cualidades trascendentales y básicas para elevarnos como la que estudiamos hoy, ¿verdad? La austeridad, la limpieza, la compasión, dar un muy buen ejemplo y seguir el ejemplo del Señor Supremo. Y aquí los cuatro Kumaras también aquí están tomando esa actitud, obviamente viendo la actitud del Señor, quedan totalmente sumisos a su voluntad. Porque también hay que espiar si hacemos algo mal. De todas maneras, tenemos que primero purificarnos a través del arrepentimiento y después hacer algún tipo de expiación para no ser un estorbo para la sociedad, para las demás entidades vivientes. Muy bien, queridos y queridas Vaishnavi. Si tienen algún comentario y si no, ya mañana vamos a leer cómo procede la decisión aquí de cuál va a ser cualquier castigo que va a suceder. Sí, tal vez vamos a pensar, bueno, tampoco fue para tanto ahí, que sí que entren, que esto y lo otro, pero bueno, todas estas actividades tan trascendentales del Srimad Bhagavatam son toda una enseñanza en primera línea, donde Dios mismo en directo nos dice cómo actuar en cualquier circunstancia, mismo con estas situaciones que pueden parecer una trifulca cotidiana, ¿no? Cotidiana, quiero decir, ¿cierto? Con los porteros o con los sabios o con quien sea. Aribol, muchas gracias. Ya, Muchas gracias. Por